Iniciamos. Yo voy a hablar de las repercusiones de errores en la medicación. Mi enfoque será siempre desde el punto de vista de pacientes, como representante de pacientes. Esa es mi posición. Les empiezo a contar. La red de pacientes por la seguridad del paciente es un área de acción del programa de seguridad del paciente de la Organización Mundial de la Salud, con el que colaboramos desde 2005, cuando creamos el documento, la Declaración de Londres. Como les decía, voy a hablar de las repercusiones en la población por eventos adversos de la medicación. Bueno, pues lo que les estaba diciendo, que Pacientes por la Seguridad del Paciente es un trabajo conjunto de la población, de las personas que hemos vivido eventos adversos. Y voy a empezar hablando de esta primera historia. Se relaciona, no sé por qué se está pasando, ya. La historia de la bebé Isabel, que nació prematura, nos enseña muchas cosas y es justo de los errores que puede haber en la dispensación de los medicamentos y el papel que tenemos los demás actores para prevenir este tipo de fallas. La bebé nació prematura, estuvo en tratamiento que le llaman canguro, o sea, su madre todo el tiempo en brazos. Fue un tratamiento exitoso desde el punto de vista del enfoque canguro, y la pequeña estaba evolucionando excelentemente. En la última visita que hizo al pediatra, se le prescribió vitamina K. La mamá, el papá fueron a la farmacia de la clínica y le entregaron una bolsita de papel, 2 ampolletas, y la entregaron a la enfermera. En ese momento la enfermera estaba distraída con algo, no revisó y le aplicó una de las ampolletas. Los padres se retiraron con una de las ampolletas en la bolsita de papel, y cuando iban saliendo al estacionamiento, la pequeña empezó a llorar intensamente, a retorcerse y a mostrar como que estaba sufriendo mucho dolor, y de pronto empezó a sangrar. Regresaron y todos no sabían qué estaba ocurriendo. Los padres estaban muy estresados y dijeron, ¿pero qué pasó? Lo único que ocurrió es que le inyectaron la vitamina K. Y los padres leyeron que decía epinefrina y les preguntaron a los profesionales de salud que estaban cerca que si era lo mismo que vitamina K. Ellos no sabían. Y entonces se les fue el color y dijeron, esto fue lo que pasó. Pero la bebé falleció. Entonces, esta terrible historia nos habla de los terribles errores que hay en la dispensación y que pueden llevarnos a desenlaces fatales. Un caso relacionado en el sentido de la dispensación ocurrió en Colombia hace, no sé, 2, 3 años, en que fueron a consulta con sus hijos, una familia, y les recetaron albendazol. Les dijo el médico que les diera la botellita completa a cada uno de los chiquitos. La madre con la receta fue a una farmacia, se le entregaron el par de medicamentos y ella al llegar a casa se los dio, la botellita completa a cada un niño, y era de tramadol. Los 2 niños fallecieron, uno en casa y otro en el camino. Y he escuchado muchas voces que dicen, pero aquí, ¿qué pasó con la mamá de Isabel, que el papá de Isabel? ¿Por qué no? Bueno, aquí hay un problema. Muchas veces cuando vamos a consulta nos dan una receta que no sabemos si es el nombre comercial o la sustancia activa, por lo que cuando entregan un medicamento que pareciera ser diferente, no nos sorprendemos porque puede ser el nombre comercial. Entonces, todo esto hay que trabajarlo con los pacientes, hablar de que siempre preguntar cuál es la sustancia activa y cuál es el medicamento comercial. El nombre comercial
sugerido para que a nosotros nos quede claro qué es lo que estamos comprando, si es el medicamento correcto y si no estamos corriendo algún riesgo. En estas dos historias hubo fallecimientos en forma muy trágica. Acá vamos a hablar de Inés. Inés fue otra bebé. Inés en la semana 38, en el vientre de su mamá, estuvo recibiendo por orden médica un medicamento completamente contraindicado al final del embarazo, el Mesulid. La madre, yo en este sentido también quiero pedir apoyo porque cuando estamos embarazadas muchas nos pasó que nos enfermábamos de todo y es cuando más consumíamos medicamentos. Y yo recuerdo que todos los medicamentos que consumía decían, estaba la figurita de la mujer embarazada y tachecito que estaba contraindicado. Entonces es muy difícil para nosotros saber, detener o convertirlo en una barrera de seguridad cuando no estamos seguros qué está pasando. Yo, en cada medicamento que me recetaban y todos decían que estaba contraindicado, le consultaba a mi ginecólogo una y otra vez, ¿está seguro que yo puedo tomar esto? Sí, sí, estoy seguro. Entonces es bastante difícil ahí servir como barrera. En el caso de Mariana, la madre de Inés también confió en el médico y resultó que la bebé empezó a... dejó de moverse en el vientre, ella fue a consulta de urgencias y tuvieron que hacerle una cesárea de emergencia, pero la bebita no sobrevivió. Estuvo grave, y a la hora de haber nacido falleció. Fue una historia muy dolorosa para Mariana, nos las compartió y todavía, después de años, ella llora mucho, no entendiendo por qué ocurrió esto. Este caso, que a mí me ocurrió siendo que ya he trabajado en seguridad del paciente, mi segundo hijo se enfermaba mucho de bebé, como muchos bebés. Entonces, clásico, la faringitis, y acudí en una de tantas, estaba padeciendo dolor de garganta y tenía fiebre, entonces le recetaron Benzetacil inyectado a 3 dosis. Igual que los padres de Isabel, fui a la farmacia, pero yo vi que decía Benzetacil y eso me tranquilizó. Lo que no revisé correctamente fue la dosis. Se la entregué al médico y él tampoco, porque él le puso la inyección, tampoco lo revisó. Y justo cuando se la estaba poniendo, que cayó al bote de basura, de pronto se me hicieron muchos ceros y levanté el envase y vi y volteé a ver la receta y no correspondía las unidades. El pediatra se puso igual de nervioso que yo y me dijo, se va a tener que quedar en observación. Mi pequeño se quedó inmóvil y pálido, pálido, pero afortunadamente el medicamento no era de alto riesgo y rápidamente se internó para observación. Obviamente ya no se le aplicaron las siguientes dosis. Entonces, aparte de revisar el nombre del medicamento, hay que revisar las unidades o los miligramos que nos están indicando para que no ocurra este tipo de errores. Yo creo que esta tarde han revisado mucho y han hablado mucho sobre las causas de los errores en medicación. Hace rato escuché que hablaban justo de esta problemática en las farmacias. Con mis colegas de otros países hemos hablado de la importancia de que las farmacias atiendan personal entrenado. Por ejemplo, en Costa Rica han estado peleando porque sea un farmacéutico el que esté dispensando los medicamentos para prevenir este tipo de errores. Y yo creo que debemos
puntualizar todos que esto es muy importante y también tomar en cuenta ciertas cuestiones comerciales, ¿no? Cuando vamos a la farmacia, en muchas ocasiones nos cambian el medicamento por un nombre comercial diferente. Yo he tratado de seguir las instrucciones de mi médico, este debe ser el nombre, este debe ser el medicamento exacto. Recientemente ya no he vivido esa situación, pero recuerdo hace unos años que en muchas ocasiones deseaban cambiarme el medicamento, el nombre comercial, y creo que en esto también debemos tener una preparación los pacientes para poder defender nuestro punto, para poder estar más pendiente en estas situaciones. Conocer los medicamentos genéricos adecuados, toda esta información es muy importante. Y bueno, regresando a cosas, pues hay factores relacionados con los profesionales de salud. Yo creo que esta sesión ya han hablado de ellos, del burnout, de los factores humanos y otras circunstancias. La falta de conocimientos de algunos riesgos en los cierto tipo de medicamentos. A mí me ha ocurrido muchas veces que me indican un medicamento y no me hablan sobre las secuelas o efectos secundarios y me voy sorprendiendo después que me siento mal en otros aspectos de mi salud y de regreso a consulta y ya me aclaro un efecto secundario. Creo que esto lo debemos de conocer en el momento de la consulta inicial cuando nos prescriben el medicamento. También hay otros factores que ustedes conocen, ambientes disruptivos o donde ocurren mucho las distracciones, factores como los medicamentos. Estamos viendo el problema de la bebé Isabel, donde las ampolletas eran bastante parecidas, que se confundió el de la farmacia. Y él también hablaba que ese medicamento estaba en el lugar de la vitamina K, por lo que no se pudo percatar. Entonces, las presentaciones similares pueden ocasionar terribles tragedias, problemas y algunas situaciones graves. Pero yo de lo que quiero hablar de los factores asociados con los pacientes. Y tiene que ver mucho con las características del paciente, el tipo de alfabetización, la personalidad. Eh, Mi mamá, por ejemplo, era una persona que hablaba mucho en la consulta, pero no se enfocaba a explicar los detalles de su enfermedad. Ella padecía mucha ansiedad y entonces hablaba como muy dispersa de ciertos síntomas que parecían no relacionados. Entonces, eh, siempre que ella acudía al médico y regresaba a casa, le preguntaba qué es lo que tiene y ella no sabía. Y le dije, ¿no preguntó? Y me dijo, no, no le dijo, no. ¿Qué le dijo? Tómese esto y se va a sentir mejor. Entonces, un poco esas situaciones hacen que puedan poner en riesgo la salud del paciente en este tipo de situaciones. Como saben, barreras lingüísticas, el que no maneje bien el español podría ser una causa. La complejidad de los casos. Mi hermana mayor falleció por una enfermedad que se llama la enfermedad de Vick, muy similar a la esclerosis múltiple, que se presenta al principio con problemas de movilidad, ceguera en uno o dos ojos, y se interpretó en un inicio que era un caso psiquiátrico, se atendió durante mucho tiempo como un caso psiquiátrico, cuando estábamos plenamente convencidos de que era una enfermedad física. Desafortunadamente, al paso del tiempo no se atendió y fue progresando, y ella falleció poco antes, como unos 3 meses antes de que ella muriera, se había ya entendido que ella tenía este tipo de enfermedad, que al final no se le dio la medicación para controlarla, porque esta enfermedad es como la esclerosis múltiple,
que no se cura, pero se puede controlar. Entonces era un caso muy complejo, muy difícil y no nos sentimos ofendidos por esta situación, muy estresados porque no estábamos entendiendo qué le pasaba. Los neurólogos también me estaban confundidos. Entonces, todos esos tipos de situaciones pueden derivar en una medicación incorrecta. A ella le llegaron a dar medicamentos que le ocasionaron convulsiones y otros efectos secundarios terribles. Personas con polifarmacias o que toman medicamentos de alto riesgo son personas susceptibles a sufrir alguna situación cuando inician un medicamento auxiliar o complementario. La interacción entre medicamentos es un asunto muy serio que debemos de trabajar entre todos al paciente, darle la información, trabajar en un cuidado centrado en el paciente donde los pacientes tengan voz, donde puedan participar, ser más activos, es, mm, siempre escuchar sus necesidades y preocupaciones para poder entender mejor la sintomatología y poder darle una medicación adecuada, trabajar en alfabetización en salud para que el paciente pueda ayudarse comprendiendo mejor su medicación. Y estos aspectos son vitales para que los pacientes seamos barreras de seguridad. El sistema de salud de instituciones que trabajan en seguridad del paciente, organizaciones civiles, yo les digo, las organizaciones civiles de pacientes son grandiosas porque comparten entre ellos muchas circunstancias que viven a causa de la enfermedad y pueden entender muchísimo la situación de cada condición y aportar esta información para garantizar una mejor atención. Pueden ayudar a capacitar al paciente para un mejor manejo, apoyándose obviamente de sus médicos y de la institución de salud, y informar al paciente el propósito del medicamento, el diagnóstico exacto y los efectos secundarios, para que el paciente pueda tomar las riendas de su salud y ayudar como parte del equipo de atención a tener una mejor calidad y una seguridad en su tratamiento. Nosotros siempre podemos trabajar conociendo nuestros medicamentos, consultando al médico sobre beneficios y efectos secundarios, checar continuamente las dosis y el tratamiento, siempre cubrirlo, siempre promoviendo la medicación segura. Muchísimas gracias por esta invitación y espero que haya aportado algo nuevo en esta sesión.